Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Qué alegría encontrarnos hoy, domingo 21 de agosto, en este propósito de celebrar al Señor, honrar al Señor, exaltarlo solo a Él, reconociendo que Él es el Señor, dador de la vida y sustentador de la misma. Acerquémonos a la palabra del Señor y dejemos que sea la palabra la que nos oriente en este peregrinar, en este acercamiento a Él. Hablando la Escritura, el evangelista Lucas acerca de Jesús dice: cuando amaneció, Lucas capítulo 4, versículo 42. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en la sinagoga de los judíos. Qué tremenda lección, como el Señor está encaminado siempre en hacer la voluntad de Dios y en esa búsqueda del Señor para que Él sea quien vaya orientando su diario peregrinar. Oremos al Señor para que este tiempo de adoración, de exaltación a Él, también sea esa experiencia de adorarle solo a Él. Incline su rostro allí donde está y honremos al Señor. Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que nos brinda de encontrarnos hoy delante de ti. Asumiendo, Señor, este desafío y este ejemplo que nos da el Señor Jesús de esa vida de oración en medio de esa agenda tan apretada, Señor, tan atareado, Señor. Pero, Señor, sacando tiempo para encontrarse contigo y dejarse dirigir por ti, Señor. Permitiendo que sea tu buena voluntad la que oriente su peregrinar y no las muchas presiones de su alrededor. Que hoy, Señor, este culto sea una oportunidad para encontrarnos contigo en ese espíritu de conocer tu buena voluntad. Recibe la expresión de adoración que te damos en el nombre de Jesús. Glorioso es tu nombre, Rey de Reyes.
Te adoramos, soberano Señor. Recibe toda la gloria y exaltación. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. ¡Aleluya! Vamos con palmas. Así es. Gózate en el Señor. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Más tú glorioso, pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Aleluya. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día pues tú glorioso. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, Señor. Yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. Y en la roca me refugiaré. Yo te amo, Señor. Yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. Y en la roca me refugiaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabo. Pues tú glorioso, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Rey de Reyes, con mi corazón y mi vida. Aleluya, dile, Señor, yo te adoro con todo mi ser, con todo lo que soy. En familia te adoramos, Señor. Nos gozamos en tu presencia, exaltando tu nombre santo, Rey. Oh, oh, oh. Estaba sola y buscaba un amigo, una mano en mi soledad y de mi dolor. Él me rescató. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración.
en esas palabras de Jesús que leíamos al comienzo. Observe lo que dice el Señor Jesús a quienes han venido a procurar detenerlo. Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. ¿De qué manera está encaminando el Señor Jesús su vida, su ministerio, su quehacer, sus acciones? ¿Quién las está determinando? No están determinadas por los factores que hay alrededor, no está determinada por todas esas situaciones que se van suscitando por las presiones del momento. Están dadas esas condiciones, esas decisiones por la palabra del Señor. Que eso sea lo que hoy determine nuestra vida y lo que hoy rija nuestro corazón. Que esta sea una oportunidad para honrar al Señor de acuerdo a lo que nos dice su palabra. Honrarlo con nuestros bienes, honrarlo también con nuestros diezmos y ofrendas, de tal forma que asumimos la voluntad de Dios como directriz para nuestra vida. Con nuestros diezmos y ofrendas estamos reconociendo al Señor y estamos aportando al extendimiento del reino de Dios. Es parte de ese a someternos a la voluntad de Dios, de prestar atención a eso que dice el Señor, porque para esto fui enviado, para reconocer y honrar al Señor, para obedecerlo en todo. Que esa también sea nuestra actitud a través de ese ofrecimiento de nuestros diezmos y ofrendas. Recuerde también dejarse contagiar por la alegría de dar. Tantas personas a nuestro alrededor necesitadas, carentes, con necesidades de tantas situaciones, carentes de pan, que hoy necesitan atender y escuchar esa voz de ánimo desde la palabra del Señor, pero que también necesitan ese pan en la mesa. Esta es una oportunidad para mostrar nuestra solidaridad y contagiarnos de la alegría de dar a nuestro hermano, al prójimo, al necesitado. Incline su rostro y oremos al Señor por estos diezmos y ofrendas y por estas familias que serán bendecidas a través de la canasta de amor que usted puede ofrecer en especie o en dinero. Puede entregarla para que los diáconos en su administración puedan orientar a las personas y familias necesitadas de nuestra congregación y personas alrededor. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de venir a ti, Señor. Gracias, Señor, por que hoy venimos a honrarte, a alabarte, a glorificarte, Señor. Y en ese propósito de honrarte, alabarte y glorificarte, Señor, está el reconocimiento de que tú eres el Señor, dador y sustentador de la vida. Estamos en tus manos. Dirige y encamina nuestros pasos, Señor. Y que todo cuanto hagamos, que todo cuanto, Señor, ofrezcamos hoy, como estos diezmos y ofrendas, sean para tu gloria y así para el sustento, Señor, y extendimiento de tu obra. Bendice a las familias necesitadas que también serán bendecidas a través de esta expresión de solidaridad como es la canasta de amor, esta expresión de amor al prójimo. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, tienes mucho para nosotros, Señor. Eres inagotable, fuente de amor única. Gracias, Dios. Gracias por acercarnos a ti, a adorarte, Dios, como familia. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, un corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús, como fruto de este nuevo corazón. Hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso
del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Así es, Señor. Somos cuerpo. Recibí un nuevo corazón de Dios. Corazón regenerado, un corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús. Como fruto de este nuevo corazón, hoy te doy la paz de Cristo. Te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Somos cuerpo en Cristo. Somos la familia del Señor. La familia en Cristo. Somos cuerpo. El cuerpo del Señor. Somos una familia en Cristo. Unidos todos. Viviendo en amor, en unidad. Ayudándonos unos a los otros. Caminando como peregrinos, Señor. Que van por este mundo, Dios. Hablando de ti, una esperanza única y verdadera. Nuestra meta está en el cielo. Allí es nuestra meta, Señor. Gracias por esa familia que es tu iglesia. La familia, Señor. La familia en la fe que se reúne todos los domingos a exaltar tu nombre santo. Que se reúne para proclamar tu grandeza en unidad y amor. Que se reúne para clamar unos por los otros. Donde hay apoyo mutuo, donde hay perdón, donde hay unidad. Eso somos, Señor. El cuerpo de Cristo, todos con una función diferente, Rey de Reyes, unidos en Cristo Jesús. Gracias por este espacio, gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos das de encontrarnos y juntos, Señor, poder caminar a la luz de tu palabra preciosa. Amén. Bueno, ahora vamos a acercarnos a la palabra del Señor, que es aquello que nos convoca hoy. Cree que la centralidad del culto cristiano es la palabra del Señor. Es ese acercamiento a la palabra de Dios. Es lo que hoy nos convoca, a escuchar la voz del Señor. Y en este escuchar la voz del Señor, quiero que iniciemos pensando a quién vamos cuando enfrentamos presiones, situaciones adversas, cuando no sabemos qué hacer, cuando hemos perdido como algo de la luz y el norte que necesitamos en nuestro diario vivir. ¿A quién vamos? Porque lo cierto es que todos debemos resolver situaciones y es cada momento. Esta semana que ha terminado el día de ayer, estuvimos resolviendo cosas y esta semana que ha iniciado hoy, estaremos por resolver situaciones. Resolver situaciones. Y en ese buscar resolver situaciones, nosotros queremos de alguna forma que nuestras decisiones sean las más acertadas. Y entendemos que una decisión es acertada en tanto obtenga el reconocimiento y el aplauso de todos los que están a nuestro alrededor. Es decir, como si hicieran un chequeo de la lista y comenzaran a darle el visto bueno a cada una de las decisiones que hemos tomado.
y asumimos que algo está bien en tanto todos den el aval a lo que estamos decidiendo. Eso sería una buena decisión a la luz de lo que nosotros pensamos hoy. Pero ¿eso será una buena, una correcta decisión? Vamos a observar la vida de Jesús. Y algo que observamos en la vida de Jesús es, ¿a quién iba el Señor Jesús? ¿Cómo fue que el Señor Jesús orientó todo su peregrinar y su ministerio? Cuando pensamos en el ministerio de Jesús, estamos pensando en los 3 últimos años. Pero no solamente en los 3 últimos años. Recordará que el Evangelio de Lucas nos va a narrar lo que ocurrió allí en Jerusalén cuando tenía 12 años. No es el texto del que vamos a predicar hoy. Hoy estaremos en Lucas capítulo 4 como punto de partida, pero nos vamos a extender a otros textos en el Evangelio de Lucas. Y usted recordará que en el Evangelio de Lucas se nos va a narrar esa historia de cuando Jesús se pierde en el templo. Y la respuesta que él da a su madre y a su padre cuando lo encuentran es: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Desde muy temprano el Señor Jesús está definiendo quién va a orientar la agenda, quién va a orientar las decisiones, quién va a orientar lo que él va a asumir, quién va a encaminar lo que él tiene por delante. Y aunque observamos eso muy temprano en el Evangelio de Lucas y muy temprano en la edad de Jesús, 12 años, está allí Jesús definiéndonos quién va a orientar ese peregrinar, debemos pensar cómo llega a nosotros esa dirección de Dios. ¿Cómo llega a nosotros? ¿Es algo que se va dando de manera accidental en nuestro peregrinar? ¿O cómo llega esa orientación de Dios para nosotros? Les dije que íbamos a estar pensando en el capítulo 4 de Lucas. De hecho, fue el texto que hemos leído al comienzo, pero vamos a desplazarnos a otras partes del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Algo que debo precisar es: el Evangelio de Lucas es el Evangelio que más detalle nos da acerca de la vida de oración de Jesús, del Señor Jesús. Es el Evangelio que más nos va a narrar, más nos va a describir, nos va a mostrar cómo es que el Señor, cómo fue la vida de oración del Señor Jesús. Y nos va a mostrar a Jesús orando en diversos momentos, tensiones, expectativas, orientación, crisis. Por ejemplo, el Getsemaní, cuando Lucas nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre y por 3 veces se aparta de sus discípulos para orar y termina diciéndole a los discípulos: no habéis velado ni tan solo 1 hora. Y les dice: orad para que no entréis en tentación. Y desde ahí usted ya comienza a verse desafiado por el Señor. ¿Qué es lo que evita que yo entre en tentación? Ahora, ¿cómo definimos tentación? Tentación, nosotros generalmente estamos pensando en una situación moral. Pero también resulta una tentación cuando la voluntad de Dios para nuestra vida es no tomar ese camino y tomar otro. No tomar el camino que el Señor nos está trazando, sino tomar otro, que posiblemente no sea una situación moral, pero sí es el quebrantamiento de los lineamientos de Dios para la vida. ¿Qué es lo que nos da el valor para nosotros entender esa voluntad de Dios y encaminar nuestros pasos a la voluntad de Dios? ¿Dónde obtenemos la dirección que necesitamos? Y el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que más nos va a narrar y describir la vida de Jesús durante sus 3 años de ministerio, dejando claro que ya lo veíamos desde los 12 años, muy claro en qué era lo que debía dirigir su vida. Observe lo que dice el capítulo 3, versículo 21 del Evangelio de Lucas. Nos estaremos desplazando por el Evangelio de Lucas. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, un detalle importante: Lucas es el único evangelista que hace énfasis en que Jesús estaba orando en este momento. Es el único, no hay otro. Los otros evangelistas hablan del suceso del bautismo, pero no incluyen el tema de que Jesús estaba orando. Y nos narra que el Espíritu Santo bajó sobre él en este acontecimiento. Es este acontecimiento un punto importante para el inicio del ministerio de Jesús. Mira el versículo 23. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Es determinante este momento. Y si vamos entendiendo que el Evangelio de Lucas nos está narrando cómo fue la vida de oración de Jesús,
vamos entendiendo entonces que el Señor Jesús, en el inicio de su ministerio, está teniendo un momento de comunión con su Padre. Y Jesús, en su condición de hombre, Jesús es 100% humano, 100% divino. En su condición de hombre nos está dando a nosotros la pauta de cómo es que nosotros debemos asumir nuestra vida, cómo debemos asumir el desafío de caminar en su voluntad, cómo debemos asumir el desafío de enrutar nuestra vida en pos de Él, del Señor. Lo hacemos en oración. Así se encamina la vida en pos del Señor Jesús. El ministerio de Jesús continúa, ya nos ha dicho el versículo 23 del capítulo 3, nos ha dicho qué es lo que Jesús ha hecho. Está orando y ha iniciado su ministerio. Pauta, principio que va a marcar su ministerio es esa dinámica de oración. Eso es lo que va a marcar su ministerio. Cuando nos acercamos al capítulo 4, versículo 42, dice así la Escritura. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Jesús enfrentó varias tentaciones durante el ejercicio de su ministerio. Y aquí tenemos una. Generalmente pensamos las tentaciones fueron ese momento allí en el desierto donde el diablo se presentó y por 3 veces le dijo, allí podemos encontrarlo en el mismo Evangelio de Lucas. Pero esas no fueron las únicas tentaciones que Jesús vivió. El momento del inicio de su ministerio, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, no son los únicos 3 episodios, son varios las tentaciones que Jesús enfrenta durante el ejercicio de su ministerio. Y las tentaciones nos muestran cómo Jesús es seducido por las presiones y oportunidades. Tratan de atraerlo. Y en su condición de ser humano, 100% humano, nos está mostrando y dando la pauta acerca de cómo es que nosotros debemos vivir y enfrentar nuestro peregrinaje. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Es que el capítulo 4, versículo 36 nos va a decir lo siguiente. Capítulo 4, versículo 36. Todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen? Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Observemos cómo la fama del Señor Jesús está creciendo. Las pretensiones de sus seguidores eran divergentes, competían, reñían con lo que era su misión. Pretendían retenerlo. Y allí está hablando de la fama que estaba adquiriendo, toda una oportunidad, toda una seducción. Algo que podríamos pensar es la oportunidad para el Señor Jesús darse a conocer al mundo. No era así interpretado por Dios. Versículo 40. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Te das cuenta la manera en cómo la fama está tratando de seducir al Señor? Marcos nos va a narrar esta misma historia en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 33. Nos va a narrar esta misma historia y dice que la noche anterior, ¿sí? Marcos va a decirnos la noche anterior de ese tiempo de oración, diciendo que de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Tal era su fama, que la población entera, la noche anterior al tiempo de oración, la población entera. Y Marcos nos dice que estaba haciendo en ese lugar solitario. ¿Para qué fue Jesús a ese lugar solitario?
muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En medio de una agenda tan apretada. Hoy vivimos con agendas muy apretadas. Creo que si pensamos en Jesús con una agenda apretada, hoy sí que tenemos agendas apretadas. Hoy tenemos tantas situaciones que atender, laborales, económicas, sociales, familiares, profesionales, académicas. Son tantas las demandas que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos unas agendas tan apretadas, una agenda tan atestada de actividades, está atestada de actividades. Pero lo cierto es que el tiempo con su Padre para el Señor Jesús no era negociable. Aquí viene a mi mente algo que aprendí de Juan Calvino muy recién, estaba entrando en el seminario, y en una de las biografías, perdón, no traigo la referencia del texto donde leí esto cuando estaba en el seminario, pero sí recuerdo lo que decía, y es que Juan Calvino pensaba que entre más actividades tenía, más temprano debía levantarse. Nosotros pensamos a la inversa. Entre más actividades, más derecho al descanso tenemos. Esto da cuenta de dónde en realidad está nuestro reposo. ¿Dónde en realidad está nuestro descanso? ¿Dónde? ¿Dónde en realidad está la oportunidad de nosotros recuperar fuerzas? ¿Dónde está? ¿Más horas de sueño? No estamos hablando de que entre menos horas de sueño sea más favorable. Si dormimos 1 o 2 horas, seguramente entraremos en una fatiga del cuerpo y esto traerá unas consecuencias físicas que serán evidentes con el tiempo. Pero lo cierto es que vivimos en una época en la que creemos que el descanso para el alma y aún para el cuerpo lo encontramos entre más actividades, necesitamos más horas de descanso, de sueño, de elementos que nos distraigan, nos saquen de esa cotidianidad. Para Jesús no era así. El tiempo con su Padre no era algo negociable. Máxime las jornadas tan extensas que tenía, ya lo hemos leído en el Evangelio de Marcos y de Lucas. Máxime las tensiones y las presiones recibidas por el medio. Ya vemos a la gente queriendo agolparse, ganar su atención, que Él los escuche, que Él los atienda, que Él pueda administrarles, que Él pueda resolverles, que Él pueda asentir, que Él pueda ayudar, que Él extienda, que Él los mire. Y es en medio de esa agenda tan apretada que Él decide escoger un lugar solitario, lejos de distracciones. Esto es importante porque tanto Lucas como Marcos nos va a decir cuando amaneció Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Marcos nos está diciendo qué fue lo que fue a hacer, fue a orar. Muy de madrugada, dice Marcos, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde solemos tener nuestra comunión con Dios en los momentos en los que estamos tan atareados. Esta semana meditábamos en un encuentro que teníamos en un devocional que sostenemos aquí en la iglesia los miércoles a las 5:30 de la mañana por YouTube. Se transmite, es algo que hacemos de manera virtual, usted lo puede revisar allí. Meditábamos la experiencia de Josafat en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Una experiencia especial, me parece que sobrecogedora la manera en cómo se da la pauta allí de la vida de oración de Josafat y del pueblo. ¿Y por qué es importante esto? Porque está Josafat en medio de una tensión, está atemorizado, el pueblo está atemorizado, hay una coalición que se ha unido para destruirlos, es una situación que la estrategia militar no logró prever, no hubo una declaración de guerra, es algo sorpresivo lo que ha aparecido. ¿Y sabes qué es lo que hace Josafat con todo el pueblo en medio de su tensión? Lo que hace es ir al Dios del cielo y de la tierra y decirle: no sabemos qué hacer.
¿Cómo es que hoy estamos nosotros asumiendo los desafíos y estamos enfrentando las situaciones y las alteraciones de nuestro diario vivir fruto de las presiones que recibimos? Es que las presiones van determinando nuestro diario vivir. Las presiones van enrutando y definiendo lo que nosotros hacemos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, las van definiendo, van orientándonos. Y en medio de esa agenda, lo que el Señor Jesús nos enseña es que Él va a buscar un lugar solitario. Además de que vivimos con agendas muy apretadas, algo que también ha pasado es que nuestros espacios de quietud, de intimidad con Dios han sido invadidos. Y han sido invadidos por este aparatico. Nuestros espacios de intimidad han sido invadidos. Espacios de quietud, de estar solitario. Por estos días en la iglesia venimos meditando en la oración del Padre Nuestro, como parte de un proceso de formación cristiana en la escuela dominical. Y en ese espacio hemos venido revisando el Padre Nuestro, en uno de los cursos que tenemos en estos momentos, los domingos 9 de la mañana. Y una de las cosas que observamos en el Padre Nuestro, en ese preámbulo a la oración del Padre Nuestro, es que el discípulo es alguien que entra en su cuarto y cerrada la puerta, ora a su Padre que está en lo secreto. Eso habla de intimidad, eso habla de un lugar solitario, habla de un lugar a solas, lejos de tantos ruidos que tenemos a nuestro alrededor. Y no solo ruidos que nos distraen, sino asuntos que también están, ruidos que alteran la tranquilidad de poder sentarnos con Dios a dialogar. Hemos venido aprendiendo de que nosotros podemos orar en cualquier lugar, podemos orar en cualquier hora, podemos orar en cualquier circunstancia. Sí, claro, podemos orar mientras vamos al trabajo, en nuestro servicio, en el servicio público, o mientras vamos conduciendo, no cerrando los ojos, por favor, con los ojos bien abiertos, con las manos en el timón, y estar allí conduciendo por una ciudad bien congestionada, atendiendo un carro que llega, un peatón que se va a cruzar, un semáforo que ya va a cambiar, atendiendo cada situación. Podemos estar orando, pero eso no es lo que nos está describiendo el texto. Seguramente Jesús estaba en una constante comunión con Dios, pero acá lo que nos está diciendo el texto es que en medio de tantas tensiones, Jesús tenía momentos solitarios con su Padre, lejos de distracciones. Una agenda que no determina el medio para encontrarse con Dios. Una agenda que no va a determinar cómo es la forma de encontrarse con Dios. No es la agenda la que me define el tiempo que paso con Dios. No. Ni siquiera las pretensiones de los fans que tenía Jesús definieron el tiempo, el modo, el lugar para él encontrarse con su Padre. Si él atendiera las presiones de los fans, pues nunca se hubiera alejado. Todos terminan desesperados buscándolo. No es el único momento. Recordamos aquel momento después de la alimentación de los 5,000, como lo narra Juan capítulo 6, después de la alimentación que Jesús manda a sus discípulos y va al monte a orar y la gente está desesperada buscándolo. Y pasó gran parte de la noche hasta horas de la madrugada orando a su Padre. ¿Se da cuenta que la agenda no está determinando ni la forma, ni el modo, ni el lugar de encontrarse con Dios? Ni las pretensiones de sus fans son los que determinan ese encuentro con Dios. Lucas es más fuerte en la narración para describir la claridad de Jesús frente al medio y las presiones recibidas. Es más claro. Observa el versículo 42, la última línea. Procuraban detenerlo para que no se fuera. Procuraban cambiarle el norte, la dirección. Procuraban sacarlo de la ruta que ya estaba trazada. ¿Y cuál es la ruta que tenía? Versículo 43, última línea. Porque para esto fui enviado. ¿Cómo fue que Jesús se sostuvo en ese llamado del Señor y no permitió que su agenda
fuera la que determinara su diario vivir. ¿Cómo es que Jesús permite y logra que no sean las presiones sociales, económicas, laborales, académicas, eclesiales, sociales, políticas, las que determinen tu vida? ¿Cómo fue posible eso? Marcos lo va a expresar, o expresa con otras palabras cuando dice: todo el mundo te busca. Son los discípulos. En el versículo 36 de allí del Evangelio de Marcos, capítulo 1, todos te buscan. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Todos necesitaban un Jesús que los atendiera, que los escuchara, que se acogiera a sus deseos. Pero para Jesús está claro: no he venido para esto. A la luz de la narración, para mantenernos enfocados en nuestra vida. Algo que nos desenfoca a nosotros es el agotamiento. Nos desenfoca. Y Jesús ha tenido una jornada bastante pesada. Creo que el Evangelio de Marcos es muy evidente, el Evangelio de Lucas es muy evidente la manera en cómo ha venido desarrollando su ministerio muy temprano. Ya lo leíamos, capítulo 3, luego viene el capítulo 4 con lo que es la tentación y el ejercicio, el inicio de su ministerio. Fue una jornada bastante extenuante. No es esa presión lo que logra definir su norte. Con ese agotamiento, que es lo que constantemente nos saca a nosotros de la voluntad de Dios. Para Jesús está claro. ¿Cómo enfrentar el agotamiento? Lo hace yendo a la presencia del Señor. ¿Ha pensado usted en alguna oportunidad en esto? Que la manera de enfrentar el agotamiento es yendo a la presencia de Dios. ¿Ha pensado en alguna oportunidad en eso? La manera de enfrentar el agotamiento y mantenernos enfocados en nuestra vida es yendo a la presencia de Dios. Una búsqueda permanente de su voluntad, sin aislarnos del mundo. No está hablando que tenemos que aislarnos del mundo. Jesús se apartó a un lugar solitario, pero vuelve y se incorpora al mundo. Pero la tiene clara. Necesita unos tiempos exclusivos para encontrarse con Dios. Necesita unos tiempos exclusivos para él entender lo que es su misión frente a las presiones que está recibiendo, frente al agotamiento que está viviendo. Necesita unos tiempos exclusivos con Dios, donde encontramos nosotros el descanso que necesitamos. ¿Dónde lo estamos encontrando? ¿Será que necesitamos más horas de descanso? Necesitamos no solo un fin de semana, sino o un lunes festivo, sino una semana festiva donde descansemos toda la semana. ¿Será que eso es lo que trae descanso a nuestra vida? No estamos negando la necesidad del descanso, del ocio en algún momento. El ocio es saludable, en tanto no se nos vuelva el hábito y el común denominador. El ocio es saludable para la recuperación de fuerzas, para hallar un poco de descanso para el cuerpo físico, que parte de nuestra limitación es ese agotamiento físico que vamos recibiendo. Pero no solamente nos agotamos físicamente, nos agotamos emocional, espiritual, moral, psicológicamente nos vamos agotando. Y es allí donde nosotros debemos dejar claro dónde estamos nosotros encontrando la fuerza para enfrentar. ¿Dónde lo estamos encontrando? La fuerza para enfocarnos en el reino de Dios y no en el nuestro. ¿Y por qué es importante esto que estoy diciendo? ¿Dónde estamos encontrando nosotros el norte para enfocarnos en el reino de Dios y no en el nuestro? Porque el propósito con el cual Dios nos ha dado la vida es para que lo vivamos para Él. No vivimos para nosotros. Vivimos para el reino de Dios. No vivimos para nuestro reino. Vivimos para el reino de Dios. Y por eso es importante la manera en cómo Jesús nos está dando una pauta.
En el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, decía que nos íbamos a desplazar, además del 4, íbamos a tocar otros textos. Capítulo 5, versículo 15 dice: sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Hay dos expresiones acá que nos deben llamar la atención en estos versículos. La fama de Jesús se extendía cada vez más. Y parece ser que entre la fama más se extendía, versículo 16, por su parte solía retirarse a lugares solitarios. Entonces hay dos cosas que crecen acá: la fama, las presiones y los lugares solitarios para encontrarse con Dios. ¿Se da cuenta dónde se enfrentan los momentos de tensión para la vida de Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde se enfrentan los desafíos de la vida? ¿Dónde? ¿Dónde está enfrentando? ¿Cuál es el escenario donde usted está enfrentando la vida? Cuando pensábamos en Josafat, ¿sabe Josafat dónde enfrentó su crisis, su tensión, su lucha? Cuando el texto dice atemorizados, convocó al pueblo a oración y ayuno. Es en Dios donde encuentra el descanso. La fama de Jesús se extendía cada vez más y parece directamente proporcional. Mientras se extendía la fama, también por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Es una pauta que viene dándosenos de entonces desde el capítulo 3. La fama se extiende en la narración, y en la narración de Lucas se nos dice que solía retirarse. Entre más intensa la tensión, parece que igualmente crece su intimidad con Dios. Eso es lo que ocurre en nuestra vida, con una expresión que da la idea de aislamiento, lugares solitarios. La Dios habla hoy, dice, donde no había nadie, aislado. Volvemos a la expresión del Padre Nuestro. Entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. No creo que la Escritura pretenda decirnos que no podemos orar en público, pero sí pretende resaltar la necesidad de que nosotros tengamos un encuentro privado con Dios, lejos de ese ruido ensordecedor como son las presiones, las luchas, las tensiones, el celular, el computador, la familia, el trabajo, la economía, las noticias. La mayoría de las traducciones van a expresar un pero al inicio del versículo 16. Aquí la nueva traducción viviente no lo pone, la nueva Biblia, la nueva versión internacional no lo pone, pero la mayoría de las traducciones en el capítulo 5 van a decir, pero él por su parte solía retirarse, marcándonos una pauta de contraste entre una actitud y la otra. En el capítulo 6 continuamos revisando esa vida de oración de Jesús. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y al llegar la mañana llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Esta decisión es crucial, no solo para el momento que está viviendo Jesús, sino para todos los que de ahí en adelante hemos creído. Esos hombres se convertirían en esas personas que serían portavoces de esas buenas noticias, de esas buenas nuevas para las generaciones venideras. Eran ellos los que continuarían la obra y por la gracia de Dios permitirían que se extendiera hasta hoy, siglo XXI. Lo cierto es que a la luz de una empresa de selección de personal, nosotros estaríamos pensando de que no son las personas más hábiles para la extensión de una tarea y para la responsabilidad de la transformación del mundo. No son los más calificados.
son los más torpes, son los más limitados, son los más tercos, son los más obstinados, son los más llevados de su parecer. Pero lo cierto es que la experiencia, los años, el conocimiento, todo ese capital de lo vivido nos hace pensar que estamos calificados para las decisiones más importantes y trascendentes. ¿Dónde es que Jesús toma esta decisión tan importante? ¿Dónde estamos tomando las decisiones más importantes de la vida? ¿Dónde estamos tomando la decisión de con quién vamos a compartir el resto de la vida? ¿Dónde estamos tomando la decisión si debemos o no debemos cambiar de trabajo? ¿Dónde estamos tomando nosotros la decisión si debemos ir o no ir? ¿Dónde las estamos tomando? ¿Dónde estamos tomando nosotros? Las estamos tomando bajo el criterio de nuestra experiencia, de nuestro bagaje, de nuestra sabiduría, de lo que es nuestra experiencia de vida. Las decisiones más importantes y trascendentes para la vida, ¿dónde se están tomando? Jesús nos enseña que la experiencia, el ojo experimentado no es determinante, no es determinante. Para Jesús lo determinante era la voluntad del Padre, y eso era una decisión que debía tomarse el tiempo que fuera necesario. Por eso pasó toda la noche orando. ¿Dónde estamos tomando nosotros las decisiones? A lo mejor lo que hacemos es desvelarnos toda la noche dando vueltas en la cama y meditando en una posibilidad y la otra. Esa no es una decisión sabia. Dar vueltas en la cama, abrazar la almohada y pensar cuáles serán las mejores posibilidades. De pronto levantarnos, dar un par de pasos allí alrededor en nuestra sala, en algún lugar abierto y volver a la cama, acostarnos y perder el sueño. Ese no es nuestro mejor consejero. Jesús dice que pasó toda la noche orando, no desvelado en su cama abrazando la almohada. Pasó toda la noche orando. Quiero dejar algo claro. No debemos tomar la práctica o esto que Jesús hizo como un principio. Es decir, lo que hay que hacer es pasar toda la noche orando. No, creo que esa no es la enseñanza. Por eso es que hay que hacer vigilias. No estoy diciendo que no haya que hacerlas, pero no es lo que el texto nos quiere comunicar. Lo que el texto nos quiere comunicar es el principio. Lo que nosotros nos toca identificar es el principio que está demostrando esta acción. ¿Y cuál es el principio que está demostrado en esta acción? El tiempo que se necesite para comprender la voluntad de Dios. Ese será el tiempo. El tiempo puede ser una noche, el tiempo puede ser una hora, el tiempo puede ser una semana, el tiempo puede ser una década, el tiempo pueden ser 12 meses, el tiempo puede ser 40 años, el tiempo que se necesite. Es el tiempo que debo pasar delante de la presencia del Señor para entender qué es lo que Él quiere. El tiempo que se necesita. Y si Él no me da luz, y si Él no me da la dirección, y si Él no me da la pauta, no debería yo tomar una decisión diferente. En este seguimiento a la vida de oración de Jesús en el Evangelio de Lucas, nosotros estamos entendiendo cómo es que se construye la vida. ¿Cómo? La vida de oración de Jesús continúa en el capítulo 9, versículo 18. Dice, por ejemplo, lo siguiente, capítulo 9, versículo 18 del Evangelio de Lucas. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. ¿Se da cuenta? Resultó ser un momento crucial para el ministerio de Jesús. Un momento crucial. ¿Y por qué crucial? El fin ya está cerca. Ya está cerca el fin. ¿Y por qué sabemos que el fin ya está cerca? Porque a la luz del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51, Él nos va a decir cómo se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo. Jesús hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Es un momento crucial. Y este es el momento de anunciar a sus discípulos su misión. Acabo de leer el 9:18 y el 9:51. Es un momento crucial. Es el momento de comunicarle a los discípulos qué es la misión y lo que implica asumir la misión.
¿Cómo así que anunciar la misión? Claro, versículo 18, él lo va a decir. ¿Quién dice la gente que soy? Versículo 19. Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Respondieron. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? El Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Está anunciándole la misión que él venía a cumplir. Anunciándole la misión. Acabo de decirles que en este texto está anunciando la misión y lo que implica la misión. Y luego de interrogar a los discípulos, pasa a anunciar por primera vez lo que es la pasión y pasión, muerte y resurrección. Su pasión, muerte y resurrección. Luego de esta declaración, tiene el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 28. Luego de esa declaración, nos va a decir, o encontramos el acontecimiento de la transfiguración, donde Lucas nos dice, unos 8 días después de decir esto, Jesús fue acompañado de Pedro, Juan y Jacobo y subió a una montaña a orar. En medio de este momento, escucha las siguientes palabras: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Ese texto me parece precioso y máxime en el momento donde está ubicado. Hemos pasado por el capítulo 3, hemos pasado por el capítulo 4, hemos pasado por el capítulo 5, el capítulo 6 y ahora el 8 y ahora estamos en el 9. El 9 está después de esa afirmación que él ha hecho de su misión y lo que implica su misión. Y él, en ese momento de la transfiguración, se escucha desde el cielo. Esos 3 discípulos que lo están acompañando, escuchen esas palabras: este es mi hijo escogido, escúchenlo. Esta se convierte en una declaración de cómo la ley y los profetas nos señalan a Cristo. Porque recuerde que Jesús está con Moisés y está con Elías. Allí están. Y se convierte entonces esta oportunidad en una declaración de cómo la ley y los profetas. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, nos están señalando a Cristo. Y esto queda definido en la expresión: escúchenlo. Si algo tiene que hacer la iglesia del siglo XXI y debe recuperar la iglesia de nuestro tiempo, es dejar de escucharse a sí misma y comenzar a escuchar a Dios. Comenzar a escuchar al buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Pero tenemos una iglesia que anda escuchándose a sí misma en una autocompasión. Y nosotros tenemos el llamado de escuchar a Dios. Unos versículos después encontramos el anuncio de su muerte por segunda vez en el capítulo 43. En adelante, los discípulos parecen estar despistados. Jesús por segunda vez anuncia su muerte y ellos están pensando: ¿quién sería el mayor? Dice el capítulo 9, versículo 46, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Y en el versículo 51 nos define claramente el camino del Señor. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¿Sabes dónde está la grandeza de Dios? La grandeza del ser humano. Si el ser humano quiere ser exitoso, si el ser humano quiere ser grande, ¿sabes dónde está? Escucha al Señor Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a escuchar si nuestros espacios para encontrarnos por Él cada día están siendo más escasos? ¿Cómo lo vamos a escuchar si tratamos de escucharlo a Él mientras chateamos con el celular, con nuestro amigo, nuestra amiga, compañero de trabajo, nuestro novia, para las mujeres con su novio, con su cónyuge, con sus hijos? Anda chateando, pero es que es mi hijo, pero es que es mi cónyuge, pero es que es mi novia. No.
No es posible. No es posible. La voluntad de Dios siempre será un desafío para cada uno de nosotros. Y solo hay una manera de enfrentarla. No siempre de comprenderla. Nosotros no estamos llamados a comprender lo que Dios quiere para nosotros, sino a hacer lo que Dios quiere para nosotros. Nunca tendremos la respuesta a por qué. No. Nosotros somos expertos en preguntar por qué. Parecemos niños, infantes, preguntándole, Dios y por qué, Dios y por qué, Dios y por qué. Nosotros no estamos. Solo hay una manera de enfrentar el desafío de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Y es cada día encaminarnos a Él, postrados delante de Él. Solo hay una manera de enfrentarla, no siempre de comprenderla, pero sí de obtener la fuerza para cumplirla. Y es orando a Dios quien nos fortalece. ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti? Como profesional, como padre, como hermano, como miembro de una iglesia, como ciudadano colombiano o del lugar donde vives. ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti? ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti? No quiero extenderme más, pero quiero invitarle para que usted por favor revise el capítulo 22, versículo 39 al 46, donde Jesús está orando en el Getsemaní. Y en ese momento Jesús se arrodilla. Y eso es una expresión, da evidencia de la dependencia, sujeción y quebrantamiento de Jesús. Todo un reconocimiento a Dios, los atributos de Dios, a la supremacía de la voluntad de Dios. Jesús no impone, Jesús se somete. Jesús acepta, se acoge. Dios fortalece. Por desafiante que sea la voluntad de Dios, Dios nos da la fuerza para asumirlo. Pero tenemos que aprender a quebrarnos. Recuerda a Josafat, de quien les he hablado, meditábamos en esta semana en un tiempo devocional. Josafat termina su oración diciendo, no sabemos qué hacer. Creo que lo más sabio para nosotros cuando vemos y asumimos la voluntad de Dios como algo que supera nuestra fuerza y capacidad es decirle, Señor, dame la fuerza para cumplir tu voluntad. Dame la fuerza. Dame la fuerza. Solo hay una manera de hacerle frente a la tensión que se genera frente a la voluntad de Dios en nosotros. Y es lo que dice Lucas, este Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 40 y 46. Se repite la misma expresión en Lucas, capítulo 22, versículos 40 y 46. Oren para que no caigan en tentación. ¿Cómo estamos asumiendo hoy el desafío de la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Estamos atendiéndolo? ¿Estamos prestos a escucharlo? Pero pensamos escucharlo. ¿Cómo pensamos escucharlo? ¿Cómo se escucha a Dios? ¿Dónde escuchamos a Dios? Escuchamos en su palabra. Pero yo leo la Biblia y yo no lo escucho. ¿No será que lo que te falta son unos tiempos de quietud, de silencio, de estar a solas con Dios? De aislarte de ese ruido ensordecedor que hoy tenemos a nuestro alrededor. Dios quiere comunicarte su voluntad. ¿Estás presto a escucharla? Necesitas aislarte. Y no estamos hablando de volvernos ermitaños. No. Jesús no fue un ermitaño. Jesús caminó entre el pueblo, pero tenía tiempo a solas con Dios. ¿Nosotros estamos dispuestos a esto? Invito para que incline su rostro y oremos al Señor. Nos acerquemos. Señor, gracias por tu palabra. No se deje distraer en este momento. Cierra sus ojos. Piense en lo que Dios le está llamando. A lo mejor usted está en un momento, está agotado por las demandas emocionales, sociales, económicas, laborales, académicas. Tantas cosas que nos agotan. Está agotado emocionalmente por un sinnúmero de situaciones. ¿Dónde encontrar la paz que necesitamos? La luz, la dirección, el descanso,
mental, emocional, psicológico, físico aún. ¿Dónde encontrarlo? En el oasis que resulta ser la presencia de Dios para nosotros. Allí está. La presencia de Dios es un oasis. Bendito seas. Gracias por la oferta de ese oasis en medio del desgaste en este peregrinar, Señor, donde tenemos tantas tensiones, tantas demandas, tantas quejas, tantas voluntades por satisfacer, tantos caprichos por atender. Gracias, Señor. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, ahí tenemos el llamado del Señor. Un llamado a correr a Él, a ese oasis que representa su presencia, para descansar solo en Él. Esta sea una oportunidad entonces esta semana para meditar en su palabra, meditar en el llamado que Él nos está haciendo, de correr a Él. Dejemos de correr de Él y corramos a Él, a sus pies. Ese es el lugar de descanso. Vamos a Él, descansemos en Él. Medite por favor en lo que el Señor le ha dicho, que esta sea una oportunidad para compartir un café aquí con la familia de Dios y de poder crecer en la palabra del Señor. Un abrazo y una semana colmada de ricas y abundantes bendiciones. Estaba sola y buscaba un amigo, una mano en mi soledad y de mi dolor Él me rescató. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Por la fe ahora creo que llena mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo que en lo alto a Jesús puedo clamar. Segura estoy que Dios cuida de mí. Yo camino solo por fe. Yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Por la fe ahora creo que llena mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo que en lo alto a Jesús puedo clamar. Segura estoy que Dios cuida de mí. Así es, y decimos, yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Así es, Señor, te damos gracias. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por ser nuestro amigo cada día, Señor. Ayúdanos para que aprendamos cada día a confiar más y más en ti. Gózate en tu Señor en esta mañana. Alábalo de todo corazón. Y decimos juntos, yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Dios tiene mucho para mí, Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Dios tiene mucho para ti,
Dios tiene